Nicolás Maduro está muerto de miedo, y eso es más peligroso que cualquier otra cosa. Estas elecciones en Venezuela se han convertido en una guerra psicológica, y el desgaste que esto ha supuesto tanto para el régimen como para la oposición es evidente. No importa si estás viendo este video después de los comicios, porque lo que te vamos a contar sigue siendo relevante para entender el proceso que está pasando Venezuela. Es mucho lo que está en juego, y sea cual sea el resultado, las verdaderas implicaciones de cómo cada bando está jugando sus cartas serán solo visibles cuando se conozca el ganador. Varias personas nos han pedido que hagamos un video sobre lo que está pasando en Venezuela, y como este es un canal de psicología, te contaremos cómo esta explica los sucesos que rodean estas elecciones y lo que viene después. En videos anteriores hemos hablado de cómo se usa el miedo para controlar a las masas, de cómo los sesgos transforman nuestra realidad, de cómo el cerebro influye en nuestra orientación política y del papel de las emociones en distintas dinámicas sociales. Cuando ya se conozcan los resultados, haremos un video más detallado y explicaremos mejor la psicología en los procesos electorales. Suscríbete para no perdértelo. Edmundo González Urrutia, un completo desconocido para la mayoría hace un par de semanas, con un enorme apoyo popular que heredó de la inhabilitada líder de la oposición María Corina Machado, es el favorito en las encuestas y se enfrenta a toda la maquinaria gubernamental que no ha hecho más que ponerle trabas. Los gobiernos de Nicolás Maduro han estado manchados constantemente por evidencias de fraude. Por supuesto, su régimen no reconocería nada de esto y por el contrario presume de sus victorias democráticas. La cosa se complica más cuando hablamos de derechos humanos. Tras un robo de armamento en el comando de la Guardia Nacional, Óscar Alberto Pérez, exfuncionario que se había rebelado contra Maduro y se atribuyó el robo, fue ejecutado extrajudicialmente después de que Maduro diera en televisión en vivo la orden. Esta es solo una de las más sonadas entre las 10.085 ejecuciones extrajudiciales que denunció la ONG Provea entre 2013 y 2023, junto a la alarmante cifra de 45.000 casos de violaciones a los derechos humanos. Se habla de torturas, de arrestos ilegales y de desapariciones. Contrastando con esto, se ve por otro lado al gobierno moviendo sus fichas de pan y circo. En el video de la psicología de los principios de la propaganda nazi, explicamos a fondo cómo se recurre a las emociones para que un líder protector se acerque a las masas y sea percibido como un padre que genera confianza. Aunque Chávez lograba esto un poco mejor que Maduro, en algunos segmentos de la población, este último se ha esforzado en copiar de su antecesor el estilo chabacano. La vulgarización es uno de los principios de la propaganda que se le ve de manera constante. Hablar con pajaritos, bailar, cantar, tocar un instrumento, la figura de acción de superbigotes y los chistes en las alocuciones son solo algunos ejemplos de esto. Maduro busca acercarse en un lenguaje simple y jovial a las masas para ser percibido como un hombre del pueblo y generar identidad, y en esto ha consistido su insistencia en presentarse como el primer presidente de origen obrero. Aunque a muchos pueda parecernos que es más el riesgo de verse afectada su imagen pública con estas estrategias, lo cierto es que hay un gran segmento de la población a quien esto le genera empatía, y es allí donde están algunos de los pocos votantes que aún le quedan a Maduro que no van a las urnas por conveniencia. Más preocupante aún es ver otros principios de propaganda que se están aplicando. El de silenciación, tan común en los gobiernos autoritarios, es una constante. El chavismo monopolizó los medios de comunicación convencionales, impidiendo a voces distintas a las del gobierno dar sus opiniones. Ni el candidato Edmundo González ni ningún otro miembro de la oposición ha podido hacer campaña de la misma manera que el régimen lo ha hecho en los medios venezolanos. Las desventajas han sido muchas, y esto no se trata solo de ventajismos, sino de arbitrariedades que van desde bloqueos burocráticos de dudosa legalidad hasta sabotajes e intimidaciones. Cada líder opositor que ha entrado en contiendas electorales con el chavismo en el pasado está hoy exiliado. Entre las detenciones ilegales que ya nombré anteriormente, las cárceles están llenas de presos políticos. Disentir y alzar la voz en Venezuela en contra del gobierno es un delito. No sé cómo lo llaman ustedes, pero a un país que criminaliza el pensar distinto yo lo llamo dictadura. Bien, esto ya nos lleva a las trampas que ha encontrado la oposición en estas elecciones. En 2023, María Corina Machado recibe el apoyo de diversas fuerzas opositoras del país y lidera todos los sondeos en el proceso de primarias. Días después de inscribir su candidatura, es inhabilitada el 30 de junio por 15 años. Tras quemar las instancias legales y bloqueada por el sistema, Machado decide apoyar a Corina Lloris como candidata presidencial, pero por medio de trampas burocráticas no se logra la inscripción de Lloris. Es entonces cuando Machado se une a la campaña de Edmundo González, quien ya estaba inscrito. La popularidad de González se disparó y hasta la fecha el miedo evidente del régimen de Maduro se ha materializado de distintas maneras. Mientras Maduro se ha movido libremente por el país, tanto a González como a Machado se les ha impedido tomar vuelos nacionales.
Mientras la campaña de Maduro aparece en todos los medios de comunicación, estos mismos medios tienen prohibido hacer entrevistas y mostrar a los miembros de la oposición. El tarjetón para votar es ocupado en una gran extensión por varias fotos de Maduro, mientras la única foto de Edmundo González ha sido relegada a un segundo plano. Sí, este es el tarjetón electoral que se le presenta a los venezolanos. Además, a la campaña opositora se le han negado tarimas, sistemas de sonido y los permisos para hacer eventos públicos en todas las ciudades y pueblos que han visitado. Se puede decir que se les ha prohibido hacer campaña y, sin embargo, con el apoyo popular y viajando por tierra, han recorrido el país y han seguido aumentando su popularidad. Pero ante esto los obstáculos tomaron nuevas formas. Restaurantes que atendieron a González y Machado fueron clausurados, las vías donde viajaron fueron bloqueadas con árboles, personas que los apoyaron han sido detenidos y hasta las camionetas en que viajaron fueron saboteadas. La lista de hechos similares es mucho más larga, pero por ahora basta con decir que las respuestas del gobierno de Maduro ya claramente son desesperadas. Esto nos lleva de regreso al miedo que está detrás de todas estas acciones. El régimen ha sido acusado de violar los derechos humanos. Tanto la ONU como la Corte Penal Internacional lo señala de cometer crímenes de lesa humanidad. Se ha acusado al régimen, y no con pocas pruebas, de narcotráfico. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una orden de captura contra Nicolás Maduro en marzo de 2020. Todo esto es muy relevante para el momento actual, pues en psicología es la contingencia la que nos permite realmente entender el comportamiento. El tono desafiante, triunfalista y agresivo de Maduro nos habla de una postura que está asumiendo de cara a lo que viene y nos permite anticipar sus reacciones ante posibles escenarios. La situación es complicada para él y por eso es muy probable que se la haga complicada también a Venezuela. Mientras tanto, el régimen sigue perdiendo apoyo internacional. Gobiernos de izquierda que muchos han considerado, si bien no afines, sí cercanos al chavismo, han tomado distancia y se han mostrado críticos. Lula da Silva en Brasil es criticado por Maduro tras haber manifestado preocupación por la amenaza de este con un baño de sangre. Como consecuencia, el Tribunal Electoral Federal de Brasil decide no participar como observador en las elecciones. El presidente chileno Gabriel Boric arremete fuertemente contra su homólogo venezolano, enfatizando en diversas alocuciones públicas que respete la democracia y que la soberanía popular debe ser respetada. En marzo de 2024, el gobierno de Maduro había llamado de izquierdas cobardes tanto al gobierno de Boric como al de Gustavo Petro de Colombia. Este último había cuestionado la democracia venezolana cuando en junio de 2023 María Corina Machado fue inhabilitada. Petro se ha mostrado preocupado y ha insistido que se respeten los resultados aunque estos no favorezcan al régimen venezolano. A Alberto Fernández, expresidente de Argentina, se le revocó la invitación que el gobierno venezolano le había hecho para ser veedor en las elecciones por el solo hecho de haber declarado que quien fuera que perdiera la contienda debía respetar los resultados. Todo esto nos pone de regreso a la gran pregunta: ¿qué va a pasar ahora? Resulta extraño que en un momento donde pareciera más conveniente para Maduro negociar, se esté mostrando por el contrario más agresivo tanto al interior de Venezuela como internacionalmente. Sin embargo, vale la pena resaltar que su discurso hacia Estados Unidos no solo se ha moderado, sino que pareciera ser complaciente. Se lleva diciendo durante meses que tras bambalinas Maduro ha estado negociando su salida. Sí, que una vez lograda una transición pacífica, el nuevo gobierno de González le permita inmunidad y exiliarse en algún país tropical amigo del régimen. Esto tendría sentido en cuanto a que a la oposición podría convenirle evitar una confrontación que haga imposible la transición y que Maduro use a las fuerzas militares que aún le son leales para atornillarse en el poder, ignorando el triunfo de González. Pero entonces, ¿por qué el tono agresivo que está manejando Maduro? Esto podría explicarse como una estrategia de llegar fuerte a las negociaciones y respaldaría la idea de que estas elecciones han sido un juego de miedos. Sin embargo, no podemos dejar por fuera el otro escenario. Maduro reclama el triunfo y lo defiende a capa y espada. Dadas la serie de acciones que ya hemos visto anteriormente, no sería de extrañar que se fuera a la luz antes de anunciar los resultados, que se militarizaran las calles o que se comenzaran a hacer arrestos masivos. En este escenario, el análisis del discurso agresivo de Maduro implicaría cosas mucho más oscuras. Su discurso estaría anticipando que en efecto estaría dispuesto a un baño de sangre antes que correr el riesgo de ser juzgado por los crímenes de su gobierno. Como un animal acorralado, alguien con tanto miedo como el que ha mostrado Maduro es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y se curaría en salud quemando hasta el último cartucho. Espero de corazón que este no sea el caso. Es imposible predecir cuál entre tantos escenarios será el que estaremos viendo. Lo cierto es que un análisis psicológico nos permite ver cómo se hace política con las emociones humanas y cómo el miedo está en la base de muchos comportamientos y es quien realmente motiva el curso de gran parte de nuestras acciones.
Haremos un seguimiento más detallado de este tema y además pronto haremos un video de la personalidad autoritaria. Suscríbete, dale me gusta al video, comenta y comparte. Falta mucho por abarcar y la psicología nos puede ayudar a entender mejor nuestro mundo. Hasta pronto.